Bueno, seguimos aquí en esta su casa, la casa de todos, y qué bueno que entramos a este plato que me encanta, porque señores, yo me he declarado públicamente 100% taína. De hecho, en mi ADN se encontró 72%, dicen la gente. Yo me siento sumamente taína, por lo menos arahuaca, estoy segura que de ahí es que vengo. Y qué bueno que tenemos aquí con nosotros a Soraya Franco, quien es una verdadera experta en culturas de todo tipo, pero en particular, siendo dominicana, viene a hablarnos de los orígenes y de los ancestros afro-indígenas. ¿Lo dije bien? Sí. Gracias. Hola, Nos gracias. hacías mucha falta. Gracias Namaste. por invitarme. Es nuestra instructora de yoga, a sanarte todo el tiempo. Qué Sí. bueno que traes este tema, porque de verdad que yo soy, en serio, me considero muy taína y sigo muchas tradiciones taínas. Sí, a mí también me hicieron mi ADN, Ajá. me hicieron ese regalo. Y también tengo mi porcentaje taíno, que es poco, Ajá. pero es como esa especia que tú le echas a la comida y La y mostaza, ya le como el da todo el Royal. sabor. Sí. La levadura. Sí, porque yo solo hago meterme en un río y en una montaña para sentirme completamente taína. Esa conexión con tus ancestros, que tanto respetaban el agua, a propósito de estas crisis enormes del agua que tenemos, Atabey, la diosa del agua como una entidad. Sí. ¿Y cuántos ríos había en aquella época de la colonización, de la conquista, donde verdaderamente la isla parecía que era toda ella trenzada como si fuera una melena de ríos, de norte a sur? Y entonces ahora lo que nos está pasando. Esa es la importancia de saber de dónde uno viene, ¿entiendes? Porque lamentablemente hemos perdido nuestra memoria. Entonces eso es lo más grave que nos pasa a nosotros como dominicanos. Yo pienso que uno de los grandes problemas de este país como cultura es no reconocerse. El negro no se cree negro. Y el indio, no, que desaparecieron, que se extinguieron, que eso es un mito. Lo tenemos en la sangre. ¿Dónde más lo quiere tener? Oh, pero claro, claro, O y en sea, la tierra. Fíjate tú que todavía tenemos tantos nombres en lenguaje taíno, desde el casabe hasta, bueno, cantidad. En la lengua, Ajá, exactamente. en nuestra lengua. Eso. Y la verdad que también costumbres, el propio, el baile palo, los areitos, que todavía se mantienen en muchísimas comunidades. Sí, y todo eso afroindígena en realidad está mezclado con lo taíno, pero lamentablemente se nos ha negado ese derecho de saber quiénes somos. Tú sabes que en la escuela la historia comienza cuando llegó Colón. Eso es lo que te iba a decir, que yo creo que lo que no ha pasado, a ver si estoy correcta y tú me corriges, es que al llegar los españoles le dimos en la historia, obviamente el que escribe es el dueño de la historia, pero le dimos prioridad al criterio desde el punto de vista del español, del conquistador, y pusimos a desmedro, o sea, le quitamos valor a nuestra cultura particular. Eran tontos como los indios, se dejaron engañar como los indios, entonces ya el indio se convirtió en el mote de tonto, de estúpido, y entonces el elevado y el evolucionado era el europeo. Era el europeo Tremenda cosa, hay que rebelarse. Y el del norte, exactamente, Sí. y no, entonces, gracias a Dios que estamos en una nueva época, entrando en una nueva era, donde estamos reconociendo los orígenes, porque lo más importante de esa cultura es el origen espiritual y el cuidado de la tierra, de reconocer que la interconexión, lo mismo que yo estudio con otra cultura, la interconexión de todas las cosas, o sea, que estamos unidos a esa tierra, que debemos cuidarla, que debemos cuidar, respetar el agua, que todo está vivo y que la tierra es nuestra madre. Entonces, de ahí viene la importancia de reconocer quién uno es, de dónde viene, porque eso te une a valores, porque si no, ¿qué vas a defender? O sea, ¿de dónde tú te agarras? Cuando cuando tú estás en esas culturas, por ejemplo, en la India, que yo viví tantos años, es tan lindo ver esos niños que te dicen, Our Great Mother India, y empoderaditos, esos niñitos, hablando de su cultura con nuestra grande Madre India. Con un orgullo. Exacto, con un orgullo. Y todo eso nosotros tenemos que volver y ponernos la pila en eso, de rescatar nuestra historia y ponerlas en la educación primaria, de poner los símbolos, o sea, muchos de los argumentos que dice la gente. Los semíes, por ejemplo. Exactamente, los veíques, nuestros pajés, nuestros
nuestros sacerdotes. Tú sabes que mi familia, oriunda de Montecristi, tenemos ancestros taínos definidos, firmaban con cruz, con una cruz porque no sabían escribir, de ahí tengo hacia atrás el apellido Cruz. Y mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, Socias, llegó a recopilar un museo enorme, una cantidad enorme de piezas hechas por los indígenas, que compró Manolito García Arévalo, el ingeniero Manuel García Arévalo, que lo usa, nosotros muy contentos los Smester, los Socias, por haberlo podido vender, porque él lo usa en un museo itinerante para proyectar lo que fue la cultura de la indígena de aquellos momentos. Pero son unas piezas hermosas lo que hacían los taínos. Y tú sabes de esas 4 leyes de los taínos, que eran respetar a los adultos, a los mayores, no robar, no mentir y trabajar. Con 4 leyes se regía los 5 cacicazgos. Entonces, cuando yo pienso en eso, por eso que yo quiero que tú me digas, ¿cómo rescatar eso de nuevo? ¿Cómo volver a ser niños y creer unos en otros? Bueno, lo primero es la educación. Tenemos que volver a poner eso en la educación primaria. O sea, ¿cómo es que todavía en el 2019 no tengamos, como si no, eso nunca existió? Si eso es nuestra base, eso es nuestra esencia, y tenemos que estar orgullosos de eso y traerlo, ponerlo en papel, las historias, los mitos, todo eso existe, eso no está perdido. Hay mucha gente en San Juan de la Maguana, en lugares sagrados. Entonces, ¿cómo rescatar? Con una gestión ambiental sostenible que indique, que cree trillas de turismo de base comunitaria, yendo a esos sitios, conociendo esas comunidades, dándole la importancia que merece. Esa es una. La educación es la primera, o sea, tenemos que poner, rescatando nuestro patrimonio que está en los museos del mundo y que anda por ahí rodando, y nosotros, el Museo del Hombre está en un estado que, bueno, ahora lo van a abrir y vamos a ver cómo podemos intervenir en acciones educativas, porque un museo no puede estar solo, sin nadie. Cuando tú entras al museo te tienen que explicar, tiene que haber acción, tiene que haber interacción con los estudiantes, tiene que haber todo eso. Entonces hay muchas acciones que podemos hacer para rescatar nuestro patrimonio africano e indígena. Eso te iba a decir, hasta ahora he visto, yo me he inclinado más por el indígena, pero ciertamente que el africano también es una influencia enorme que tenemos. Sí, el baile del palo, todos estos rituales, y muchas veces se han literalmente satanizado. Entonces esas fiestas espirituales que hacen, que origen de esta cultura africana, se les llama brujería, pero eso satanización. es la ignorancia precisamente, por eso, porque eso no lo conocemos. Y lo que tú no conoces, como no sé qué es eso, y que nos han llenado de tabúes y de preconceptos, prejuicios. Entonces, por eso es tan importante la educación. La educación. La educación sobre nuestra esencia es lo más importante, porque que la gente pueda hablar de su cultura, decir lo orgulloso que está, de dónde viene, qué conecta, y eso te da un valor y una fuerza y un empoderamiento. Sí, que nosotros como dominicanos manejamos ciertos, vamos a decir, criterios de orgullo. Mi mangú, el mango banilejo, la alegría, mi música, mi merengue, que ya el reggaetón de momento no lo tumba, esperemos que no. Hay muchas cosas que nos retratan el orgullo dominicano. Sin embargo, por compartir isla con un país como Haití, que tiene eminentemente ascendencia haitiana, no tiene taínos, africana, perdóname, no tiene propiamente dicho mucha influencia taína que se sienta de ese lado de la isla. Sí la tienen. Sí la tiene, cuéntanos un poquito. O sea, lo poco que conozco, porque yo a Haití solamente he ido una vez, pero tengo amigos que viven allá, y lo poco que conozco es que hay muchos lugares sagrados que están preservados mucho mejor. Bueno, Anacaón es de aquel lado, en teoría. Exactamente, porque la isla fue una. Era una. En aquel momento, entonces los indios transitaban de un lado y del otro. Entonces ahí existen en Haití todavía lugares sagrados que están preservados. Pero me han dicho que mejor que los de aquí. Ajá, qué interesante. Sí. Pero genéticamente la población
todavía guarda tradiciones taínas como nosotros? Eso no te lo puedo decir exactamente porque los haitianos se han caracterizado por sus raíces africanas, que no se mezclaron mucho, Exacto. pero en aquel tiempo eran esclavos ambos y convivían juntos. Entonces lo normal es que cuando tú convives, o sea, tú te mezclas, o sea... Claro, hay mestizaje. No, y además no hay otra opción. Claro. Tú estás con quien tú estás, o Así sea, mismo en es. la misma situación. Entonces, la exhortación final, Soraya, sería como cultura aprender del origen, empezar a estudiar más sobre nuestros orígenes taínos, sobre aquellos momentos, consultar más a historiadores y asumir un poquito más de orgullo ante ese origen que nos acompaña. Que quizás, digo yo, ese espíritu bonachón del dominicano que lo estamos perdiendo en esta civilización tan acelerada, viene de ese espíritu arahuaco. Fíjate que los arahuacos no tenían ningún tipo de conflicto, no había venta, había trueque. Y fíjate era que tan pacífico todo. Que este centro del Caribe siempre fue un centro transnacional. Por aquí siempre transitaron otras culturas indígenas y de otros orígenes. Entonces nosotros siempre fuimos a una cultura que daba la bienvenida, si bien abiertos al extranjero. A todos. Pero como en Azanarte tenemos el mes de la cultura, el mes de abril, y ahí vamos a tener talleres de construcción de instrumentos, maracas, instrumentos taínos, con el Edgar Molina. Eso va a ser el 9 y 11 de abril. Qué bien, Soraya, qué bien. Y también al final del mes tenemos a Irka Mateo, que es una gran estudiosa de nuestros orígenes taínos y afroindígena y todo eso. Bueno, pues la cita está dada, caramba, nos tenemos que despedir, pero ya usted sabe, comuníquese con Azanarte, está en todas las redes sociales, también con Soraya Franco, que es la gurú de todo eso, y vamos a rescatar esa sabiduría, sobre todo esa sabiduría y esa fuerza que está en los ancestros. Yo a veces, cuando tengo retos, digo que se revolten esos ancestros y nos ayuden, que necesitamos luz. Y hay que creer en ellos. Bueno, gracias, Soraya. Encantada. Vamos a una pausa y regresamos con Angie, que viene a hablarnos, Angie Santana, que viene a hablarnos del trastorno bipolar. Ya usted verá.